Vamos a ello. Este ratito que voy a estar con vosotros, vamos a hablar de dificultades de aprendizaje o trastornos, porque al final es un término. Son dos términos que al final se utilizan indistintamente, aunque tengan diferencias, que las veremos. Y para nosotros aquí en España os podemos decir, y para vosotros también por allí, que van a significar un reto dentro de la inclusión educativa. Ahora mismo se maneja mucho la palabra inclusión, pues las dificultades de aprendizaje van a significar un reto. Os voy a explicar en un momentito el porqué. Vamos a avanzar. Mirad, en esta breve charla quiero hablaros de varios aspectos, pero deprisita, no quiero tampoco robar mucho tiempo a mis compañeras, sino simplemente daros unas pinceladas de lo que puede significar, qué son las dificultades de aprendizaje, qué son los trastornos de aprendizaje, por qué son un reto para la inclusión educativa que ahora manejamos tanto, por qué necesitan las dificultades de aprendizaje un diagnóstico diferencial, algunas características de ellas, cuándo encontramos dificultades reales que pueden convertirse en trastornos de aprendizaje, una clasificación específica, por qué la reeducación, por qué la tecnología, las herramientas tecnológicas, la oportunidad que nos brinda ahora la tecnología es muy grande, y simplemente dar dos pinceladas de un caso práctico para que os hagáis a la idea de cómo se puede trabajar en él. Vamos a empezar. Mirad, una definición quizá un tanto teórica, pero sí que es cierto que estos dos autores fueron pioneros en definir dificultad o trastorno, porque ya os digo que muchas veces los dos vocablos se identifican, aunque no son lo mismo. Entonces ellos lo definieron simplemente como un retraso, como os pongo aquí, perturbación o desarrollo en uno o más de los procesos del habla, lenguaje, lectura, escritura, aritmética, como consecuencia de un hándicap psicológico causado por una posible función cerebral, o bien por un trastorno emocional. Es decir, ellos ya a estas alturas, que fue en 1962, tenían muy claro que no eran un resultado de retraso mental, no era un resultado de una privación sensorial o de factores culturales o instruccionales. Si seguimos avanzando, aunque ahí os he dejado el enlace para poder profundizar, pero no os lo he escrito porque ya era mucho, basándonos en el DSM-5, estas dificultades ellos las describen como trastornos específicos de aprendizaje. Dicen que los niños, las niñas que las padecen, tienen un rendimiento significativamente por debajo de lo esperado, como así confirmamos con pruebas estandarizadas, y en dominios como son, lo que os decía antes, lectura, escritura y matemáticas. Ellos, desde el DSM-5, también nos dicen que no son explicables por discapacidad intelectual, ni por déficits sensoriales, ni por trastornos mentales o neurológicos. Es diferente, ¿eh? Eso lo veremos muy bien más adelante. Y si nos vamos a la clasificación internacional de enfermedades, a la CIE, que ya vamos por el 11, también ella nos dice que son trastornos de desarrollo. Ellos lo llaman trastornos de desarrollo significativos y persistentes, por debajo de las expectativas de la edad y del nivel del funcionamiento intelectual en general. Pero no se deben, lo mismo os digo, a otros trastornos de la inteligencia, trastornos neurológicos, de ningún tipo. En ello coinciden todas las definiciones. Y si queremos profundizar un poquito más, con el desarrollo que ha habido últimamente en técnicas de neuroimagen, en investigación, en toda la neurociencia cognitiva, podemos afirmar que estos aprendizajes académicos, lectura y escritura, por citar algunos, no están programados en nuestro cerebro como tal. Es decir, no se han desarrollado de una manera natural, no vienen de fábrica, sino que son un artificio. ¿De acuerdo? Hay que aprenderlos, ¿de acuerdo? Entonces, lógicamente, las influencias del ambiente, el aprendizaje de la lectura y la escritura,
lógicamente al realizarse, producen cambios en nuestro cerebro, en zonas que al principio estaban destinadas a otras funciones. Y, lógicamente, cuando estamos en pleno proceso de aprendizaje lector y escritor, estas funciones pueden dar como resultado dificultades de aprendizaje. Por ejemplo, supongamos que estamos con un nene que está en pleno aprendizaje de la lectura. Ese nene tiene que conectar dos conjuntos de regiones cerebrales que ya están presentes en su cerebro. El sistema de reconocimiento de objetos y el circuito de lenguaje. Los tiene que conectar, ¿de acuerdo? Para poder aprender a leer. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Voy a seguir un poquito más. Y aquí sí que voy a hablar del reto inclusivo que nos compete. Mirad, en muchas ocasiones nos encontramos con niños que hablan de una forma mucho más lenta, tienen ciertas dificultades para orientarse espacialmente, la percepción espaciotemporal es inadecuada, es algo confusa, tienen deficiencias en la coordinación en general. Entonces empezamos a sospechar. Y no es que empecemos a sospechar, es que muchas veces empezamos a etiquetar. ¿Cuántas veces hemos escuchado ese niño disléxico, ese niño que no habla bien? Cuidado, cuidado con las etiquetas, porque ya sabéis que en el momento que etiquetamos, hablamos de la propia persona, y en el momento que hablemos directamente de la persona y no de lo que hace, estamos directamente trabajando su autoestima, vamos hacia su autoestima, entonces su autoestima puede dañarse, ¿de acuerdo? Aquí en España y por allí que estáis en pleno proceso de inclusión educativa, citando a la Agencia Europea de Desarrollo de Educación del Alumnado con Necesidades Educativas Especiales, podemos decir que ella ya hace tiempo, esta agencia hace tiempo, dio una serie de recomendaciones para favorecer la inclusión. ¿Y qué decía esta agencia? ¿Qué recomendaciones daba? Pues quería que de alguna manera el centro garantizara que todo el profesorado estaba formado en educación inclusiva. Quería también considerar el aprendizaje de cada uno de los alumnos no como un proceso basado solo en los contenidos, ni mucho menos, sino un proceso de desarrollo evolutivo, ¿de acuerdo? Donde se van desarrollando competencias muy importantes, no se va aprendiendo solo una asignatura. También esta agencia nos decía que es muy importante desarrollar enfoques personalizados para el aprendizaje de los alumnos. Ahora hablamos de inclusión. Al nene o la nena hay que verlo en individualidad y elaborar un plan para él. De acuerdo, hay muchos niños y muchas niñas que necesitan su trabajo individual. Los estándares cada vez se nos van quedando más detrás, más rezagados, porque nos vamos dando cuenta que tenemos que avanzar. También esta agencia hablaba ya hace unos años de un aprendizaje cooperativo con muchas formas de aprender diversas. Un aprendizaje cooperativo que ya sabéis que si vamos profundizando un poquito más, encontramos mucha base de él en el DUA, en el Diseño Universal de Aprendizaje. Y por supuesto hablaba de agrupamientos heterogéneos, de grupos flexibles, de grupos bien organizados. Y hablaba de una evaluación formativa, no solamente de una evaluación sumativa. Una evaluación formativa en la que no haya etiquetas o consecuencias negativas, ¿de acuerdo? Con lo cual, el reto que tenemos ahora mismo cuando hablamos de dificultades de aprendizaje y en su trabajo es muy grande, porque tenemos que ver a ese niño como es, por su nombre. Si se llama Pepito, se llama Pepito, no se llama Pepito el disléxico, ¿de acuerdo? Y seguimos. Y aquí os voy a explicar muy brevemente en una pincelada las dificultades de aprendizaje. Para mí, tal cual, las dificultades de aprendizaje las detectamos en el colegio, en la escuela, cuando el niño o la niña no alcanza el nivel esperado para su rango de edad, pues en lectura, en escritura, especialmente se ve muy bien en los primeros años de primaria, ¿de acuerdo? Pero estas dificultades pueden ser por una baja motivación para estudiar, por una concentración que a veces es limitada, por un comportamiento social inadaptado, porque son niños inquietos. Esto sería dificultad de aprendizaje,
Pero si vamos un poquito más allá, podemos hablar de trastorno. Yo diferencio, aunque se utilicen los dos vocablos, como os decía, indistintamente, para mí una dificultad de aprendizaje no es lo mismo que un trastorno. En el trastorno vamos más allá y ya encontramos un cierto disfuncionamiento neurológico, ¿de acuerdo? Sin ser lesión, ni muchísimo menos, sino un disfuncionamiento, por lo que os decía antes, porque la lectura y la escritura son procesos que no vienen de fábrica, que los tenemos que se van desarrollando y son los propios niños los que tienen que ir aprendiéndolos. Naturalmente no están ahí. Entonces aquí ya pues hablamos de una disfunción neurológica que de alguna manera perturba esas capacidades del cerebro pues para la adquisición de la comprensión, para la recuperación de la información verbal y no verbal, etcétera, etcétera. Y ya afecta directamente a funciones, lenguaje, a la función de la memoria, a las referencias en el tiempo y en el espacio, al cálculo, a la coordinación, a la motricidad. Entonces, cuando decimos, y Pepito es que no le apetece leer, a lo mejor es que está poco motivado. Pero si resulta que este Pepito empieza a avanzar y llegamos a la primaria, resulta que empieza a tener dificultades a medida que evolutivamente y por edad cronológica va avanzando, entonces tendremos que ver qué pasa ahí. Entonces, a lo mejor ya no solamente es una dificultad, sino que vamos más allá y es un trastorno. Yo creo que hasta ahí, en este breve espacio que tengo, queda bastante especificado. ¿Y qué ocurre? Que esos trastornos de aprendizaje, como os digo aquí, pues se desarrolla, son ciertos desórdenes, por así decir, en uno más de los procesos psicológicos básicos relacionados con la comprensión o el uso del lenguaje, ya sea hablado o escrito, y por supuesto llevan aparejadas dificultades para leer, para escribir, para redactar, para secuenciar pensamientos, para deletrear, para calcular. ¿Y qué necesitamos para ello? Si realmente hemos visto que ese niño, en este caso Pepito, puede ser susceptible de un trastorno de aprendizaje. En primer lugar, tenemos que ver qué pasa ahí, porque en muchísimas ocasiones los trastornos de aprendizaje tienen base genética. Tenemos que indagar un poquito más en ese historial. Y de hecho nos demuestran que muchos estudios que se han hecho se pueden empezar ya en educación infantil. Si Pepito, por ejemplo, en el último ciclo de educación infantil o inicial, como estáis por allí con educación inicial, vemos que empieza de alguna manera esa orientación espacio-temporal no está bien, cuando ya son 5 años largos, cerca de 6, incluso hay veces que se ve antes, pero bueno, ese lenguaje no evoluciona. Vamos a ver qué pasa. Esa percepción, esa asociación perceptiva en determinados ejercicios tampoco va bien. Tendremos que empezar a ver qué pasa. Hay indicadores. Todo esto se puede ver con tranquilidad, ¿de acuerdo? Pero sí que es cierto que hasta pasados algunos años no se confirma ese diagnóstico. Hay que empezar la primaria y ver a medida que va empezando la primaria cómo va evolucionando. ¿Qué ocurre? Que antes, ahora ya menos, pero antes el diagnóstico tardaba años. Tardaba tanto que incluso las personas se hacían adultas y seguro que tenéis ocasión de haber escuchado a amigos o a personas que os han dicho, es que yo tengo dislexia, por ejemplo. Una dislexia que en su momento no se diagnosticó o fue una dislexia que se diagnosticó de manera tardía. Y para todo esto necesitamos unas pruebas específicas de evaluación. Ahí está el diagnóstico diferencial. Tenemos que ir descartando para realmente ser un diagnóstico limpio, un diagnóstico que vaya a ese trastorno. Si, por ejemplo, es dislexia, Prolexia es fantástica, es una herramienta fantástica y muy nueva. El ProLexR se ha utilizado mucho. Cuando hablamos de disgrafía, el ProLexR nos da pautas, también el ProEx, que es perfecto, es una batería para la escritura. Y, por ejemplo, si hablamos para la disortografía también nos ayuda mucho el ProEx. Y luego para la discalculia, el TEDIMAT es fantástico. No me detengo porque eso habría que verlo con mucha más tranquilidad, simplemente citaros algunas de las que existen.
Vamos también a ver unas breves pinceladas de características que podemos encontrar en los trastornos. A ver, esta es muy característica. Diferenciar los nombres de las letras, asociar, yo diría más que diferenciar, asociar el nombre de la letra al sonido. Les cuesta mucho. En muchas ocasiones hacen... Sí que es cierto que el método fonético, que se ha utilizado mucho, el paso luego a la grafía, y ha habido algunas dificultades, pero no tiene nada que ver con esto, pero sí que es cierto que a medida que van avanzando, el sonido les cuesta mucho asociarlo a la letra, su grafía, por ejemplo. Otra, no saben si un grupo de letras forman una o varias palabras. La casa lo ponen junto. Yo aquí siempre digo, y cuando hablo sobre todo con las familias, digo, cuidado, cuando hablamos de esto en un primero de primaria, los nenes, las nenas están en pleno proceso de aprendizaje. Tenemos que tener mucho cuidado. Eso no significa para nada, si está empezando a aprender a leer y a escribir, que ese nene o esa nena tenga un trastorno, ni muchísimo menos, sino simplemente que está aprendiendo. Y hay veces pues que esos grupos, ya sea las palabras, no las sabes separar bien, hay ejercicios, por supuesto, para ir aprendiendo, las palabras dentro de la frase tampoco, pero eso es distinto. Estas son características que van persistiendo a lo largo del tiempo, a medida que ellos van avanzando en los cursos. Otra característica, y esta es muy clara, dificultades en lateralidad. De acuerdo, cuando a partir de esos 7 años esa definición de la lateralidad no está clara. Aquí nos daría para hablar también mucho, porque muchas veces la lateralidad cruzada se ha asociado mucho al tema de dislexia y no tiene por qué, eso ya se vería más adelante, pero sí que es cierto que cuando, sobre todo cuando no tienen clara la noción de la definición de izquierda y derecha, cuando las simetrías tampoco las tienen claras, cuando hay una desorganización espacial y temporal, a medida que van avanzando en la primaria, podemos empezar ya a sospechar. Y luego, evidentemente, a medida que van escribiendo, ignoran puntos, ignoran comas dentro del texto. ¿Vale? Aquí ya hablaríamos si va persistiendo de una disortografía, disortografía, pero eso, si bien siempre digo bien, hay que esperar porque están en pleno proceso de aprendizaje, no podemos dar diagnósticos erróneos. Más cosas que os... bueno, y me queda la velocidad lectora, que también es demasiado lenta en ocasiones. Entonces, simplemente pinceladas de características, hay muchísimas más, un muestreo, nada más. O en esta diapositiva os cuento es sencillamente una diapositiva donde están los trastornos de aprendizaje, la definición, características, síntomas. Como os voy a enviar la presentación, luego se lo envío a Victoria y a Luis Fernando, pues no hay ningún problema, os va a quedar. Y vamos a hablar un poquito, nos vamos al apartado de intervención. Mirad, esto simplemente es un ejemplo. ¿Es necesaria una intervención específica? Evidentemente, cuando un diagnóstico diferencial nos ha dado que ese nene o esa nena puede tener dislexia, por supuesto que hace falta una intervención. Aquí simplemente son ejemplos lo que os pongo. Hace falta un programa de exactitud lectora, donde él aprenda a deletrear, donde haya una discriminación fonológica, donde sepa convertir bien ese sonido a la grafía. Hace falta también un programa de velocidad lectora, un reconocimiento directo de las palabras, tareas de reconocimiento global de la palabra, lectura de palabras conocidas y desconocidas, y hace, por supuesto, falta un programa de comprensión lectora. Todos este tipo de programas tienen sus ejercicios. Aquí simplemente es daros pinceladas en esta breve presentación. Comprensión lectora, independientemente, y aquí hago un paréntesis, cada vez es más complicada. Estamos hablando de niños, niñas que están en plena era digital, son tecnológicos, y la comprensión lectora cada vez cuesta más, porque están acostumbrados a leer en los dispositivos y a leer como se lee, cortito, frases muy cortas. Entonces, cuando a ese nene o a esa nena les pides que lean un texto, aunque sea de 4 líneas, hay veces que se pierden. La comprensión lectora, si ya antes era compleja,
ahora aún lo es más, ¿de acuerdo? Eso es importante tenerlo en cuenta. Aquí os dejo un ejemplo. Esto es de una nena con la que estuve yo trabajando, simplemente para que veáis una omisión, ahí de la N, ahí rectificamos un poquito, aquí debajo también, ahí tenemos una mayúscula, pero ahí tenemos la U. Y aquí os dejo también 2 ejercicios simplemente de muestra, de ordenar palabras para formar frases, de ordenar letras para formar una frase. Previamente a todo este trabajo que se haga gráfico y con fichas, tenemos que trabajar toda esa parte corporal. Esa orientación espacial que hablábamos, esa lateralidad, esa simetría corporal, tenemos que ir hacia atrás, ¿de acuerdo? Mucho antes de la aplicación de todas estas fichas, estos trabajos que son fantásticos. Y os comentaba antes la importancia de las herramientas tecnológicas fundamentales. Simplemente esto es una mención, esta diapositiva es una mención. Las herramientas asistenciales, los lectores de textos, los listados de memorización de palabras, videojuegos en 3D, la dislexia, que es muy famoso también. En España, Luz Reyo, os señalo aquí el Detective You de Luz Reyo. Luz Reyo ha sido pionera en España y internacionalmente. Ella es una chica con dislexia, ha sido una investigadora nata y es fantástica, de verdad, merece la pena mencionarla. Luego también hay muchos juegos para matemáticas y apps, hay muchísimas apps. Bueno, es que os podría citar, lo podemos ir viendo. Mirad, ayer mismamente estuve yo aquí en Madrid, que hubo una exposición de últimas novedades de tecnología y me encantó la parte de pictoescritura, a ver si tengo ocasión de contárosla más adelante, porque ahora mismo ese trabajo que se hace en primaria, tal y como está la situación y tal y como están las dificultades que tienen los niños para aprender la ortografía, para aprender reglas, la pictoescritura es una metodología que trabaja el currículum de la lengua de una forma creativa y distinta, fantástica. Y luego, volviendo a lo que os estoy contando de tecnología, Innovamat, por ejemplo, tiene una app que es fantástica para todo el trabajo de las matemáticas, porque ya sabéis que cuando un niño padece discalculia o tiene un trastorno de aprendizaje en matemáticas, le cuesta mucho el conteo, contar, ¿no? Asociar la cantidad de elementos a un número. Entonces es una app que es totalmente visual, que va primero, le pone, por ejemplo, si estamos hablando de una suma, primero pone los números, como el nene no es capaz, le va dando cada vez más herramientas, pone los grupos, cuando el niño se pierde al contar, los va sacando uno por uno los elementos de esos conjuntos, es decir, tenemos maravillas ahora mismo tecnológicamente. Esto no quita, por supuesto, dejar la parte manipulativa, que es fundamental. Y mirad, para terminar, os voy a dar simplemente, sin robar más tiempo a mis compañeras, un caso. Mirad, este caso, os dejo ahí el enlace, es un caso de una disgrafía, de un trastorno en la escritura, de una disgrafía funcional, ¿de acuerdo? De una disgrafía funcional, un nene de 10 años con una escritura bastante deficiente. Sí que es cierto pues que venía de una familia con una situación un poco compleja, ¿de acuerdo? El papá era muy restrictivo con el niño y cuando no estaba el papá era el hermano mayor quien asumía esa función del papá. En todos los casos tenemos que ver qué hay detrás, ¿de acuerdo? Y bueno, pues él era el segundo, era un niño muy inteligente, y la verdad es que pues tenía bastante problemas a nivel conductual, ¿de acuerdo? Entonces se le pasaron varias pruebas de personalidad y después se le pidió que realizara un escrito. Entonces en ese escrito aparecieron pues grafismos de confusión, letras que confundían, letras en varios trazos,
apareció letra atrofiada, aparecieron angulaciones, letras retocadas, irregularidad, estaba bastante ilegible, por así deciros. Entonces, trazos con mucha presión, efectivamente. En conjunto era un escrito muy sucio, con ausencia de márgenes, etcétera, etcétera. Después de trabajar pues, todas las pruebas, aparte de todo esto, y aparte, por supuesto, de la parte de personalidad, se le detectó una disgrafía motórica. En este caso el problema era fundamentalmente emocional, pero él lo reflejaba en su propia escritura. Entonces, a partir de ahí se planificó un programa de intervención, que os lo voy a contar muy por encima. Era un programa de intervención de 2 sesiones a la semana, de trabajo individual, de unos 45 minutos cada sesión, y pues se evaluaba cada 15 días para ver los progresos que realmente había adquirido. Pues eran los contenidos, pues empezando prioritariamente por relajación, por supuesto, porque a un niño que estaba en continua tensión, una postura correcta para sentarse, luego la adquisición de la aprensión y de la presión manual para aprender a escribir, la direccionalidad, el sentido de la escritura, un perfeccionamiento de los rasgos de las grafías, es decir, se fue desde el principio, a pesar de los 10 años, reeducando su escritura. Y luego ya, pues poquito a poco, pues regulando el tamaño de las letras, la inclinación, los enlaces. Y ya os digo, es una intervención muy interesante. En la primera sesión se trabajó la relajación global, la segmentaria, ejercicios de tensión, distensión. Después también se trabajó adquirir una posición correcta con la escritura. Vamos a sentarnos como un indio, vamos a sentarnos como un cowboy. Es decir, hay muchísimas posibilidades a modo de juego. Y también se trabajó la parte grafomotriz, realizar todo lo que es la grafomotricidad desde el principio, la línea recta, de arriba a abajo, de abajo a arriba, luego de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, diciéndole, mira, efectivamente comprobando bien toda la lateralidad, para que luego él tuviera claro por dónde tenía que empezar a escribir, de izquierda a derecha. Se trabajó el recortado, es decir, toda esa parte, digamos, de alguna manera grafomotriz. Eso en la primera sesión. A partir de ahí os he dicho que fueron bastantes sesiones las que se utilizaron, las que se emplearon hasta llegar a esa reeducación de la escritura. Es un programa de intervención bastante práctico. No quiero entretenerme más, soy consciente de que somos bastantes hoy para la exposición. Simplemente os doy las gracias. Para mí es un placer estar aquí. Y nada, espero veros pronto. Muchas gracias.